Buenas tardes a todos, pueden sentarse. Que quería decirles a todos que hay que mantener esta congregación en oración, que el Señor nos guíe y que nos ayude a establecer una estructura, que en la alabanza, en todo lo demás, y que la obra es de Dios. Tenemos que recordar que la obra es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores de la obra de Dios, y tenemos que estar orando todo el tiempo para que el Señor guíe, dé sabiduría, dé conocimiento y guíe en las decisiones que se toman aquí como iglesia, como dice la palabra, que somos el cuerpo de Cristo, y que el Señor tenga control de todo. Muchas de las veces se nos olvida, nos enfocamos mucho en todos nuestros proyectos, problemas, enfermedades, y muchas de las veces no ponemos mucha atención a lo demás. Pensamos que todo va a trabajar fácilmente, y qué bueno fuera que así fuera, pero no es así. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar por gobernantes, por líderes, por los que están, por los pastores, por mí, por los administradores, por todo. Tenemos que orar por todos. Y muchas de las veces, hablando yo por mí, muchas veces se nos olvida orar por todo eso. El enemigo está tratando de terminar con la obra de Dios. Nos quiere agarrar como piñatas en veces, y en veces nos agarra y nos pone unas, y es porque muchas de las veces no estamos como el Señor quisiera que estuviéramos. Todavía no estamos a la perfección, nadie aquí, todos tenemos fallas, defectos, somos una creación que está en gran necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero lo bonito es de que Dios dice que somos sus hijos, y como somos sus hijos, tenemos ese derecho de aclamar al Padre: Padre, Abba, Padre, ayúdame en esta área. Abba, Padre, guíame, Señor. Abba, Padre, dame una revelación. Abba, Padre, déjame sentir tu presencia. Y muchas de las veces hablamos y nomás lo decimos de labios para afuera. Tiene que haber algo. Y muchas de las veces van a haber tiempos que vamos a tener que ayunar para buscar esa comunión con el Señor. No que quiera uno chantajear a Dios, pero ayunar, someter la carne a no darle lo que necesita para usar ese tiempo para buscar el rostro de nuestro Señor. Y hablando de eso, ya me voy por ahí. Recuerden que una vez los discípulos trataron de expulsar un demonio de un muchacho y no lo pudieron expulsar, y vino Jesús, y Jesús sí lo expulsó. Y le preguntaron sus discípulos: oye, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Y dijo: no, este género sale solamente en ayuno y en oración. Y muchas de las veces no ayunamos. Cuando usted puede contestar, si ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó para buscar el rostro de Dios? No lo diga, pero nomás usted mismo se da cuenta. Imagínese, si no se acuerda cuándo fue la última vez que ayunó, a lo mejor es una señal de que hay que ayunar. Porque muchas de las veces cuando estamos en una tribulación, enfrentando problemas gravísimos, sí nos ponemos a ayunar. Recuerdo la vez que más ayuné, cuando tenía una gran necesidad, necesitaba trabajo, y estaba viviendo con mi hermana, y todos trabajaban allí. Trabajaba mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, mis sobrinos de 16 años, mi sobrina de 17, y todos salían a trabajar, y nomás yo me quedaba allí en la casa y me sentía rete mal, y me puse a orar y a ayunarle, pedirle trabajo al Señor. Y después de varios ayunos, el Señor me dio un trabajo. Pero no nomás fue un ayuno, lo hice varias veces, y el Señor me dio un trabajo. Y muchas de las veces así estamos, hasta que no ayunamos, sobrepasamos esa carga, esa preocupación, porque el Señor ve. En el Antiguo Testamento ayunaban cuando los iban a liquidar. En el ayuno de Esther, que fue de 3 días, no le estoy pidiendo que ayune 3 días,
pero puede ayunar, dejar de comer una comida y dedicar a buscar el rostro del Señor. Ok, ya me salí del tema, pero eso nomás quería compartir eso. Los hermanos, hoy fue el servicio de inglés y estaba bien, bien bonito. Y nos dijeron allí que va a haber un potluck la semana que viene. Y ya nos habían comentado a nosotros que querían que fuéramos al potluck. Se me hace que va a ser no sé a qué horas, podemos investigar la hora. Pero querían que todos estuviéramos conviviendo con los hermanos en inglés, ir a comer allá con ellos en el potluck, para si pueden venir la próxima semana más temprano y podemos participar en eso y llegar temprano. Entre semana ponemos los mensajes a qué horas va a empezar, para que puedan todos planear coordinadamente. Perdón, en mi español hay palabras que no me salen, pero sí me entendieron más o menos, ¿verdad? Hoy traigo algo que el Señor puso en mi corazón que compartiera, y es un tema que ya he predicado este tema varias veces, pero siempre que hablo de este tema quedo más convencido de que la vez anterior que lo di. O sea, en lo que voy a estar hablando son las señales del fin de este siglo. Entonces es importante que sepamos estas señales que habla la palabra de Dios, porque muchas de las veces cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, nos asustamos, nos da miedo, nos da temor. Quisiera que volteara sus Biblias a Mateo capítulo 24 y vamos a leer del versículo del 3 al 8, y estos son las señales del fin. Y es muy importante que sepamos cuáles son estas señales, porque Dios no nos ha dejado nomás así al aventón. No nos dejó solos, no nos dejó abandonados, nos dejó escrito en la Biblia lo que iba a pasar en el futuro. Y esto nos lo escribió a ti y a mí y a todo, para que cuando llegue a pasar esto, podamos estar convencidos de que todo lo que está en la Biblia es verdad. Y esto fue escrito cuando estaba nuestro Señor Jesucristo caminando aquí, hace como más de 2000 años, y lo escribió. Y la Biblia tiene más o menos como no se sabe exactamente cuántos años tiene, pero los que sí han guardado un récord de todos los años son los judíos. En el calendario de ellos va derechito, y estamos como en el año 5000 y tanto, que son va de 2000 años de Cristo, y luego 2000 años atrás y todo, y va aumentando, que son que cada 2000 que se escribe una parte y todo. Pero para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día, porque no existe tiempo ni nada que pueda detener a Dios. No está como nosotros, que se nos está acabando el tiempo aquí, que se nos acaba nuestro cuerpo, que se nos acaba la mente, que se nos olvidan las cosas, que nos empiezan a doler los huesos, que nuestros cerebros ya no funcionan como eran cuando éramos jóvenes, porque nuestro tiempo aquí se está acabando. Y estas son las señales. Voy a orar. Padre Santo, le pido esta tarde que me unja con su Santo Espíritu, Señor, que me dé palabra, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, Señor. Le pido que nos abra los oídos espirituales para poder recibir el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de nosotros esta tarde. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 3 al 8 del capítulo 24 de Mateo. La palabra dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y las señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Amén. ¿Sí pone atención lo que está escrito? Aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo y nos está diciendo, nos está dando estas noticias, nos está dando esta advertencia del futuro, que van a haber muchos acontecimientos que tienen que pasar. Entonces esto se escribió hace 2000 años atrás, pero eso no debe de asustarnos, eso debe de decir que ya estamos 2000 años más cerca de que se cumpla todo esto. Y hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y siempre que prendo las noticias, a mí me gusta leer las noticias, ver las noticias, porque te das cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y hay veces que no la veo un día o 2 días y de repente la ves y ay, mira lo que pasó. Y siempre cuando veo las noticias y veo algo que dice algo, que da una descripción de este pasaje que acabamos de leer, digo, ya se está acercando, ya estamos más cercas. Ayer prendí las noticias y miré que empezaron a atacar a Israel. Entonces Israel, esto cuando se escribió estaban en Israel, y pude ver cómo estaban allí, cómo empiezan los rumores y cómo hablaban los comentarios en las noticias, que es la primera vez que Irán abiertamente ataca a Israel, que siempre ha usado otros grupitos para atacar a Israel, pero que esta vez mandó sus misiles y drones desde lejos para atacarlo. Y podemos ver cómo se está alineando esto que dice rumores de guerra y guerra. En las noticias estaban diciendo, pues Irán está aliado con Rusia, Rusia está peleando con Ucrania, nosotros Estados Unidos está dándole armamento a Ucrania para pelear con Rusia, China está ayudando a Rusia, nosotros estamos ayudando a Ucrania, estamos ayudando a Israel, ahora ya se mete Irán y están diciendo los que probablemente no se sabe qué pueda pasar, probablemente una tercera guerra mundial se pueda desatar prontamente. No sé si miraron todo eso en las noticias ayer o hoy. Imagínense. Pero y cuando miré eso dije, ahora sí ya, y de repente hasta como que da miedo, te quedas, oh, wow. Y prendí las noticias y miré misiles pasar por arriba del templo de los musulmanes que está allí en Israel. Y me quedé, pues hasta me emocioné un poquito porque todo eso es bíblico. Y de primero da miedo y ya llegó el fin y que qué va a pasar y que ya se va a acabar. Entonces pues tiene que leer uno a ver qué dice la palabra de Dios de los acontecimientos. Y aquí dice el Señor que no nos turbemos, que no tengamos miedo, no tengamos temor. Y nos dan estas cosas que dice aquí la palabra de Dios, que no nos turbéis, porque todo esto va a conceder. Se van a pelear, van a haber guerras. Sí, todos nos gustaría orar por la paz, que oremos por la paz y tenemos que orar por todos, pero en realidad esto es lo que va a pasar. Y ya está profetizado, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y todo lo que Él dice llega a pasar. Y podemos ver a Israel que ya están allí, están diciendo que no se sabe qué va a hacer, si van a atacar a Irán y luego después quién se va a meter. Israel es un pedacito de terreno comparado a Irán. Pero podemos ver todo esto que está pasando. Pero miren lo que dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es que va a haber guerras por donde quiera. Va a haber guerras allá, va a haber guerras acá, todo el tiempo van a haber guerras.
Y ya han habido guerras pequeñas, guerras cortas, van a haber reinos chiquitos levantándose contra imperios, y todo esto está aquí escrito en la palabra de Dios. Habla también el versículo número 7, dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Estos pestes, ¿qué pasó con el COVID? ¿Cuántas personas no fallecieron de esa peste de COVID? ¿Cuánta gente no está pereciendo ahorita por esa peste del cáncer? Mi mamá falleció de eso. El Señor se la llevó porque le dio cáncer. Y vemos cómo está trabajando el cáncer, donde quiera está agarrado. Ayer fui al dentista y estaba escuchando a las dentistas que estaban diciendo que al rey Charles, que llevan una dieta, que todo orgánico, que no comen cualquier cosa, tiene cáncer. Y estaban diciendo, si ellos que tienen una dieta, que no comen cualquier cosa, no comen comida procesada, no comen nada, todos lo siembran allí, le dio cáncer, ¿qué será de todos nosotros que estamos comiendo pura comida procesada, pura comida congelada, artificial? Y estaban diciendo, y yo nomás estaba escuchando, y estaba escuchando a la dentista que estaba diciendo, entonces no sabemos ni qué vaya a pasar. Y hasta la dentista dijo, pues es que es Dios. Y es cierto, es Dios que ha permitido que vengan estas pestes. Y luego la otra palabra que sigue, hambres. Hambre. Todos recuerdan qué pasó con lo de COVID, ¿verdad? En un periodo de una semana se acabó todos de la tienda. Imagínense si empecé con un evento grande que pase, en una semana se va a acabar toda la comida otra vez. Es nomás para ponerlo, porque está diciendo, pues hambres de dónde. Eso de hambres, en un abrir y cerrar de ojos se acaba todo de la tienda otra vez. Para los que estaban aquí se dieron cuenta cómo nos fue con COVID. Que ibas a la tienda y que mirabas los pasillos que se estaban quedando vacíos, y ¿qué hacía uno? Agarrabas lo que encontrabas. Creo que todavía tenemos comida allí guardada, allí de que ni nos vamos a comer de COVID. Creo que tengo un cajón ahí lleno de frijoles enlatados allí todavía, porque de miedo. Todo esto, la hambre y todo eso puede llegar a pasar en cualquier momento. Fácil. Nosotros no sembramos nuestra propia comida, no dependemos de las tiendas y dependemos de todo lo demás. La otra que dice, habrá terremotos en diferentes lugares. Nunca le invito que haga una investigación en Google y que empiece cuántos terremotos hubo los últimos años. Y le van a salir muchas respuestas, pero se va a asombrar. Va a decir, wow. Va a decir, se va a quedar y va a buscarle en todos y se va a quedar asombrada, y es señal que ya se está acercando el fin. Son las señales, pero nuestro Señor nos dice todo esto para que no nos dé miedo, ni nos turbéis, ni ténganos miedo, ni ténganos temor. Cuando digan que ya se desató la guerra de allá, que ya pasó temblores, que ya hay pestes, que ya hay todos, esos son señales que ya se está acercando el Señor. Miren lo que dice el versículo 8, dice, todo esto será el principio de dolores. Será el principio de dolores. Se pudiera decir que ya estamos entrando a los principios de dolores. Con todo lo que usted ha visto, con todo lo que ha visto con la pandemia, con la peste, con las guerras, con todo lo que ha desatado últimamente,
podríamos decir que ya estamos entrando a esta etapa de los principios de dolores. A lo mejor usted puede decir, no, pues usted, pastor, está equivocado, ¿de dónde está? Falta mucho. Pues alabado sea el Señor, a lo mejor sí, pero tenemos que mirar lo que está pasando alrededor de nosotros, porque todo lo que está pasando es porque el Señor lo ha permitido. Y sabiendo esto, debemos de observar y estar preparados para que no nos agarre de sorpresa, ni tenganos miedo, ni nos asustenos, ni nada, sino que sépanos que ya está escrito, que ya va a pasar esto. Que no nomás nos enfoquemos en nuestra vida, que nos enfoquemos en las señales de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Cristo viene por su iglesia y viene pronto. Usted puede decir, a lo mejor te falta mucho. Pues sí, yo también quisiera estarme aquí a vivir hasta los 100 años, ver a mis hijos crecer y ver sus hijos y nietos y todo, pero en la realidad, todas estas cosas que hablan aquí se pueden desatar rápidamente. Rápidamente, con las bombas nucleares que hay, todo esto puede pasar rápidamente. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cómo traen a los cristianos ahorita, los creyentes? En la política, en la noticia, odian a los cristianos. En las escuelas sacaron a Jesús de las escuelas y tienen clubs de donde adoran a Satanás. Llevan transgéneros, transvestas a las escuelas con niños chiquitos a dar su desfile. Todo eso vemos que está pasando y podemos ver que todo esto está en la Biblia. Podemos ver que ya se está acercando, que a los cristianos, muchos de los cristianos creyentes se burlan de los creyentes, se burlan, dicen que somos hipócritas, y muchas de las veces sí lo somos. Muchas de las veces la regamos, estamos siguiendo al Señor y de repente nos aburrimos y hacemos y la regamos y pecamos y damos un mal testimonio a la demás gente. Pero aquí dice que nos van a odiar. Seréis aborrecidos, los entregarán a tribulación y los matarán. Aquí en este país todavía no llega a eso. ¿Sí saben lo que los musulmanes extremistas hacen allá en los otros países? Ejecutan a cristianos, les mochan la cabeza, los meten a la cárcel. Los musulmanes extremistas, cuando se salvan sus seres queridos, tienen que salir huyendo porque los van a matar o los van a apedrear y los dejan muertos. No tienen misericordia ni compasión de los creyentes. Ya vemos que ya está pasando eso en otras partes del mundo. El versículo 10 dice: muchos tropezarán, entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué pasa en las familias cuando dejan una herencia? Se están todos los hermanos peleándose por la herencia. A ver quién le gana a quién, a ver quién actúa primero, a ver quién mete los papeles más pronto, a ver quién tiene más dinero para pagarle al abogado que te ayude y que te defienda. Se entregarán y se aborrecerán unos a los otros. Y es triste porque hasta en la misma familia, en la casa de Dios, vemos eso, que se aborrecen unos con los otros. Que entra el orgullo y el orgullo hace que no te puedas llevar bien con el hermano y con la hermana. El orgullo te estorba para poder amar al hermano, a la hermana como el Señor quiere. Y eso lo vemos en la casa de Dios, lo vemos en el mundo y lo vemos donde quiera, porque las personas totalmente no se han rendido totalmente a nuestro Señor Jesucristo. O los obedecerán, ¿cómo dice? Se aborrecerán los unos con los otros.
¿Cuántas veces no vamos caminando que nos topamos a alguien y le queremos dar la vuelta porque no los queremos saludar? Ay, no tengo tiempo, mejor me voy por el otro lado. Ay, ya está aquí, yo no le quiero saludar, mejor me agacho acá. Oh, no lo miré acá. ¿Cuántas veces hacemos eso? No tengo ganas de hablarle, ahorita estoy bien ocupado. No, acá voy mirando el teléfono, no te miré. Aquí está en la Biblia eso. Por eso es muy importante que el tiempo que lo tenemos aquí pídanos al Señor: Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame, Señor. Ayúdame a amar a mi hermana, que tú sabes, Señor, la mera verdad, no sé cómo hacerle, pero ayúdame a amar a esa persona que es inamable, que estoy batallando tanto. Ayúdame a poderle demostrar el amor. Ayúdame a no ser uno de estos que están aquí, que trompiezan, que se aborrecen. Y muchas de las veces hasta uno mismo lo hacemos, no nomás los aborrecemos, nos ponemos a criticar a unos a los otros, a hablar mal de los unos a los otros. No le ponemos freno a nuestra boca, nos agarramos hablando y hablando y hablando. Y muchas de las veces lo hacemos para sentirnos bien nosotros. Oh, es que yo soy perfecto, o es que yo no batallo con eso, es que yo hago acá. Y mira allá, cómo están allá. Ay, Señor, gracias. Ese es un carácter tipo fariseo. ¿No han escuchado la parábola de los fariseos, que entró un coleccionador de impuestos a la casa de Dios, al templo de Dios, y no volteaba para arriba y le decía, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí? Que no podía ni siquiera alzar su cabeza arriba porque sabía que era un hombre pecador. Y de lejos estaba un fariseo, que era un líder religioso, y parado en orgullo decía: Señor, te doy gracias que no soy como ese pecador que está allá. Ayuno todos los días, doy mi diezmo, hago caridad. Te doy gracias, Padre, porque no soy como aquel que está allá, porque soy perfecto. Muchas de las veces agarramos ese carácter tipo fariseo. Y el publicano dijo: nuestro Señor Jesucristo se fue justificado el pecador, que no podía ni levantar la mirada, que el otro que se alzaba. Dice: porque el que se exalta va a ser humillado, y el que se humilla va a ser exaltado. Y por eso debemos de recordar todo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a continuar aquí. Dice el versículo 11: habrá muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántas religiones no ve por todos los mundos que hay engañando a la gente? Voy a mencionar uno: los musulmanes. Islam es una de ellas. Que un ángel se le apareció a Mohammed y le dijo, y escribieron el Corán. Cuando en la Biblia había dicho el apóstol Pablo: si un ángel se te apareciera y te hablara de otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Eso está ahí en Galatas. Y dice que un ángel se le apareció a Mohammed y allí nacieron los Islam, que es totalmente, que ya estaba prevenido, que fue que el Islam nació como 612 años después de que anduvo Cristo por aquí, más o menos en ese año. Otro también, los mormones también dicen lo mismo, que un ángel se le apareció al fundador y lo hizo que escribara el libro de los mormones, y tuvo una revelación divina, y que fue un ángel. A lo mejor sí fue un ángel, pero no fue Dios. Porque estaba escrito en el libro de Galatas que si un ángel se te aparecía y te hablara de otro evangelio aparte del que ya estaba escrito, que es el que está aquí en la Biblia, sean malditos. ¿Y cuánta gente no tiene siguiendo? Otros también que voy a mencionar son los testigos de Jehová, que agarraron la palabra de Dios y la reescribieron completamente, quitándole nombres para que apuntara a la doctrina de ellos. Le quitaron el título de Dios, los nombres de Dios, y le ponían y le reescribieron totalmente para que diera acuerdo a su doctrina, a sus creencias.
Y en el libro de Apocalipsis dice que maldito el que le quitara o el que le pusiere a la palabra de Dios, que no tiene herencia en el reino de Dios. Y ellos le agarraron y le quitaron y lo escribieron como a ellos les parecía, para que diera su creencia. ¿Y cuánta gente no tienen siguiendo? Y pregúntenle si dicen que son hasta cristianos. Y hicieron eso. Tenemos que tener cuidado, y van a haber muchos falsas religiones, falsos profetas que van a engañar a las personas. El versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Van a quedar las iglesias solas, va a aumentar el pecado, va a aumentar la perversidad, la maldad, y muchos se van a enfriar. ¿Cómo ando yo? ¿Me estoy enfriando? ¿Ya no estoy buscando a Dios como lo debería de buscar? A lo mejor ni lo busco. En la mañana el pastor Miles dio un sermón muy bueno, estaba escuchándolo, y estaba diciendo que era importante que buscáramos un tiempo cada día, empezando el día, para platicar con Dios, para buscar a Dios. Un tiempo exclusivo, que porque si tú te levantas temprano en la mañana y buscas primeramente a Dios, todo tu día se va a acomodar porque ya empezaste tu día bien. Y eso es verdad. Muchas de las veces empezamos nuestro día preocupándonos, viendo el teléfono, viendo cosas que no dan, edifican de estar con Dios. Empezamos a ver, dijo algo: en cuanto prendes tu teléfono antes de buscar a Dios, ya el mundo te llenó de puros ataques. Buscar a Dios primero. Y eso le dice Mateo 6:33, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y es triste que nosotros buscamos a Dios hasta el último, hasta que ya no hayamos qué hacer, hasta que se nos acaban los recursos, hasta que estamos endeudados, estamos enfermos, no hayamos qué hacer. Entonces, sí, Señor, ayúdame. Por eso es muy importante desde la mañana agarrar y buscar a Dios, prender una alabanza y adorar a nuestro Señor. Señor, aquí empezó y te doy gracias por este nuevo día, Señor. ¿Qué me quieres hablar en tu palabra? ¿Qué me quieres decir ahora? ¿Qué quieres que haga? Ayúdame a hacer tu voluntad. Dame el querer como hacer tu voluntad, Señor, porque yo no puedo solo. Y es muy importante que búsquenos a Dios en la mañana, para que no seamos como estos que habla aquí, que el amor de muchos se enfriará. El versículo 13 está la clave: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Imagínense, tenemos que perseverar hasta el fin. Dice la palabra, que la Biblia, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas de las veces no le hacemos caso o no le ponemos atención que el enemigo que tenemos, tú y yo, el diablo, anda buscándonos para devorarnos, para destruirnos, para quitarnos la paz, para robarnos las bendiciones. Viene, te va a presentar lo que más quieres en una forma tan bonita que te va a seducir, te va a atraer, te va a envolver, te va a hacer, te va a presentar el mundo de que no lo puedes rechazar, y ahí vas. Pero su final es destruirte y acabar contigo. Satanás odia a los hijos de Dios. Él está en contra de los hijos de Dios, está en contra de los creyentes, está en contra de que venganos a alabar a Dios, está en contra de que leamos la palabra de Dios. Por eso te ataca por todos lados
para desviarte de venir a alabar al Señor. Por eso es muy importante que reconozcanos que tenemos un león rugiente que te quiere detener para que llegues a la meta y perseveres en tu caminar. Muchas de las veces nos tomamos un detour y tenemos que pagar las consecuencias por ese detour. Ya ven lo que pasó con Jonás. Dios lo mandó a un lugar que fuera a predicar a Nineví. ¿Y qué dijo Jonás? No voy para allá, mejor me voy para el otro lado. Y así estamos muchos de nosotros, que en vez de ir y buscar a Dios, estamos corriendo, huyendo de Dios, buscando excusas para no buscar a Dios. Y se fue y se metió en un barco y lo aventaron, y Dios hizo que lloviera, y al último lo agarraron y lo aventaron del barco. Llegó un pez y se lo comió. Y dice que duró 3 días en el vientre del pez, y es cierto porque Jesucristo mismo dio referencia a eso. Dijo, como Jonás duró 3 veces en la noche en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y dice Jonás que cuando estaba dentro del pez, que sentía que su vida se iba, entonces allí se aclamó a Dios, y que Dios lo escuchó y lo salvó. Que ya que sintió, me imagino que ha de haber estado el pez, no me puedo imaginar, nunca he estado uno, pero me imagino que ha de haber tenido lugares donde podía respirar y se ha de haber hasta tragado, comido este pescado pudrido allí, o escupido todo allí en el vientre. Y cuando sintió que ya se estaba muriendo, entonces sí hizo lo correcto, clamó a Dios. Muchos de nosotros nos esperamos hasta que estamos en el vientre del pez para clamar a Dios. Por eso tenemos que aclamar a Él y hablarlo y buscarlo antes de que estemos en el pez, antes que nos desvíenos por el camino equivocado y tengamos que pasar consecuencias no agradables. He leído comentarios de Jonás cuando después que vino el pez y lo escupió en el mar, que ha de haber quedado blanqueado como con bleach, como con cloro, que porque los peces tienen un ácido, y a estar en el vientre del pez le ha de haber quemado toda su piel, y que se ha de haber mirado como un zombie caminando todo blanqueado por estar en el vientre del pez. No sé si sea cierto eso, leí una vez en un comentario, pero se puede imaginar. Qué vergüenza cuando se ha de haber mirado ahí, pues sí, el ácido del pescado me hizo blanco por no obedecer a Dios. Mira nomás cómo ando. Y así muchas de las veces estamos nosotros pagando por no obedecer a Dios. El versículo 14 habla una verdad. Se me está yendo el tiempo. Está largo este sermón, a lo mejor no alcanzo a leerlo todo, pero es muy importante. El versículo 14 dice: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio es que creas en Cristo Jesús, y si no crees no hay salvación para ti, pero tiene que ser predicado el evangelio a todas las naciones para testimonio de ellos. No dice que para que todas las naciones se salvan, sino para testimonio de ellos. Hay un testimonio. Siempre que se predica el evangelio, queda un testimonio que a tal persona se le habló la verdad. Porque el mensaje de salvación, así como trae salvación, muchos de no van a escuchar esto, es raro que lo escuchen. Así como te trae salvación a los que creen, para los que no creen trae condenación. Y muchas de las veces predicamos el evangelio y no lo predicamos completo, nomás decimos la parte que cree en el Señor Jesús y será salvo. Pero mire, vamos a Juan capítulo 3 versículo 16 para ver lo que dice la palabra. Juan capítulo 3 versículo del 16 al 18. Y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en Él.
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí ve que la palabra tiene poder? Dios dice en su palabra que su palabra no regresa vacía. Su palabra va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer. Va a ir y va a dar salvación al que cree, y cuando rechazan al Evangelio, están rechazando a Jesús, al único Hijo de Dios que vino y dio su vida por ti y por mí. Por eso trae la condenación, porque no creyeron en Jesús. Y cuando vamos y predicamos el Evangelio, es triste cuando las personas no se salvan, porque ya les diste el testimonio del Evangelio que va a estar escrito contra aquella persona que no quiso creer. Te quedas, no creyó. Se le predicó la verdad y no creyó. Ya está este Evangelio que da testimonio que ya supieron la verdad. No pueden decir, no, yo soy inocente, no he escuchado el Evangelio, no he escuchado de Jesús. Por eso dice, ya han sido condenados. Esto no es un juego, es muy importante, y cuando preséntenos el Evangelio hay que hacer lo mejor posible de presentarlo de una manera que nos puedan entender con amor y con la misma vez con la advertencia que tiene. Es presentar algo, es la decisión más importante que la persona va a tomar en su vida, va a decidir dónde va a pasar esa persona el resto de la eternidad, con Dios o apartado de Dios. Por eso muchas de las veces hay cristianos, hay personas que van y predican a Jesús, pero no lo predican como es. Y nosotros tenemos que hablar la verdad. Por eso dice, se va a predicar el Evangelio a todas las naciones como testimonio contra ellos. Y ahorita con esta tecnología del teléfono, ¿qué creen? Se está predicando el Evangelio en todas las naciones. Por el teléfono, por las redes y todo, llega el Evangelio a todas las naciones, a todas partes. Las personas ya no tienen. Por eso digo que hoy estamos más cercas que antes. Como se ha vuelto. Antes usted hubiera leído hace 2000 años, ¿cómo va a ser predicado el Evangelio a todas las naciones? Todavía hace 20 años, todavía no podía decir eso, pero ya todo el mundo trae un teléfono, hasta niños chiquitos. Por eso es muy importante que asegúrenos que nuestros seres queridos sean salvos, porque va a venir el Señor. Y el Señor no dilata. Vamos otra vez a Mateo 24. Mateo 24. Otro señal que tiene que pasar. Mateo 24, versículo 15. Ya se me está yendo el Señor. Por tanto, cuando veas el lugar santo y la abominación desolada que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Van a haber guerras, hambres, pestes, todo eso se van a levantar, casi todo lo que estamos mirando ahorita, se van a ver falsos profetas, se van a entregar, van a hacer todo esto, y luego va a pasar esto, va a ser la abominación de desolación que habló el profeta Daniel, que va a haber una etapa terrible en la tierra. Pero antes de que esto pase, hay otros eventos que tienen que pasar. Se dice que se tiene que construir otro templo, que va a ser el tercer templo, que está Israel, que ahorita donde estaba el templo que habían hecho, los musulmanes hicieron un mosque allí que le llaman el Dome of Rock. Ayer cuando miré las noticias y miré que los misiles estaban pasando por el Dome of Rock, le dije, ¿qué tanto es que un misil se vaya chueco y lo tumbe? ¿Ustedes creen que Israel va a dejar que los musulmanes vuelvan a levantar otro templo? No.
Se han oído teorías que son tres, les voy a dar tres posibilidades. A lo mejor ni una de las tres es cierta. Pero de teólogos, de escritores, de gente que se ha dedicado a estudiar de esta profecía del tercer templo, se ha oído que pueden pasar tres cosas. Una, que haya una guerra y tumben el templo de los musulmanes para que construyan el tercer templo. Otro es que pase un desastre natural, un terremoto, y se caiga y quede elevado. Otro es que descubran que allí no es el lugar donde estaba el templo y lo construyan en otro lado. Que esas son las tres versiones más posibles que puede pasar. A lo mejor no es ni una de ellas. Pero esos son los que dicen los teólogos, los que estudian las escrituras, los que han dedicado toda su vida a escudriñar y todo. Esas son las tres que dicen que puede pasar. Yo lo personal, pues uno nunca sabe. Yo pienso, esto soy mí, que va a ser un misil, que lo van a tumbar. A lo mejor estoy equivocado, pero todo eso, pero tiene que pasar porque después de todo eso se tiene que aparecer el anticristo. Quisiera que fueran a Tesalonicenses capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Ya lo hice muy largo, una disculpa, pero es muy importante que entiendamos esto. Dice Tesalonicenses, dice: pero en respeto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. La apostasía son cuando los creyentes se van al mundo y abandonan a Dios. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Dice, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Ahorita no está otro templo construido. Tienen que construir el templo. Los judíos ya tienen todo preparado para construir el templo. Estaba leyendo unos artículos que ya están hasta preparando los jefes rojos para empezar a hacer sacrificios. Solo ya se está acercando más y más el fin. Lo único que estorba es tumbar el Rock Dome que están allí los musulmanes, allí donde están ahorita, para que construyan el otro templo. Cuando miré las noticias y miré ese misil, hasta me emocioné. Se está acercando el fin. Estamos más cerca que nunca. Y voy a ser honesto, cuando lo miré hasta miedo me dio. Dijo, ya, luego uno muchas de las veces se enfoca, ya se acabó, nos vamos a la guerra mundial, ¿qué va a ser de nuestras finanzas, nuestros hogares, nuestros todos? Y me puse a leer esto y no, pues dice el Señor que no tengamos miedo, que perseveremos hasta el fin, que seamos hasta el fin, hasta que sea que el Señor nos hable o venga por nosotros, porque dice que después de esto va a venir el rapto. Nosotros no vamos a estar en la tribulación cuando llegue el anticristo y empiece a hacer un desorden. Nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo. Nos vamos a escapar de esta abominación, desolación. Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos los muertos sin Cristo van a ser arrebatados con el Señor en el cielo. Eso es lo que espera. Si estamos vivos, si se llega a pasar en estos tiempos, vaya aquí a Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Dice, por tanto el Señor mismo con voz del mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. ¿Sí ven lo que dice?
vamos a ser arrebatados. Todo esto puede pasar en nuestro espando de vida que estamos aquí. Tuman el don, de volada construyen el templo, llega todo eso, lo podemos pasar nosotros. De que se está acercando el fin, se está acercando. Y ya se me fue el tiempo, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Vamos a prepararnos porque el Señor viene pronto. Viene por su iglesia. Ya se están viendo las señales. Sea que nos hable antes de tiempo. Si todavía estamos aquí es porque el Señor nos necesita en el cielo. Estamos aquí porque el Señor nos necesita aquí. Vamos a prepararnos para que cuando venga el Señor, sea que nos hable antes de tiempo, o sea que seamos arrebatados para estar con Él en el aire, estemos preparados. Vamos a ponernos de pie. ¿Hay alguien que tiene alguna petición que quisiera pedir? Pastor, yo quisiera que sigamos orando por nuestra hermana Hortensia. Fue para México y ya había decidido ya no tomar las quimioterapias y regresó muy mal. Ok, ¿cómo se llama su nieto? Okay, vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos a usted en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Su palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo, Señor. Oramos por nuestra hermana Hortensia, que la levante, que haga un milagro en su vida, Señor, que le quite todo dolor, Señor. Usted sabe lo que está pasando. Oramos por su hija, Señor, por nuestra hermana Hortensia, Señor. Le pedimos un milagro, Señor. Le pedimos que restaure su cuerpo, Padre. Le pedimos que la levante donde está, Señor. Que obre en su vida, Señor. Que le haga sentir su presencia, Padre. Le ponemos en sus manos, Señor. Oramos por ella, es su hija, Señor. Le pedimos un milagro para sanidad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. También oramos por el nieto de nuestra hermana Herrera, por César. Le pedimos que le dé liberación, Señor. Lo que esté pasando a este joven, lo pedimos que obre en su vida, Señor, que lo transforme, que trabaje en la vida de él y que él también sea salvo, Padre. Le quiero pedir por esta congregación, Señor, que bendiga cada uno, cada persona, cada familia representada aquí, Padre. Le pido que supla toda necesidad, Señor. Le pido que si hay alguien que está enfermo, toque ese cuerpo y le dé sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Le pido que nos fortalezca a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nos ayude a seguir adelante sin desanimarnos, seguir perseverando hasta el fin, Padre. Ayúdenos a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, Señor, a no mirar a los lados, a no mirar al hombre, a no mirar a nadie, sino mirarlo a usted, Señor, a buscarlo a usted, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Los aplausos ante el Señor.